Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de estar con ustedes compartiendo tantas y terribles cosas de lo que ha sobrecogido a este mundo, y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado. La marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, a Satanás y al Papa. Domingo es el día de culto pagano al Sol. Es la marca del sistema romano papal, la marca de la bestia, como estamos estudiando. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo,
fue el papado, fue el sistema romano papal, fueron los papas que se han arrogado autoridad y poder que Dios no les ha dado y se han arrogado autoridades que Dios no les ha concedido. Ellos han sido los que han puesto a la gente a adorar a Satanás en el nombre de Dios. La ley la hizo Dios, escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra escritas por y con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley. Esa Dios no se la inspiró a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sumo sacerdote, a ningún rey, a ningún hombre. Él personalmente descendió del cielo a esta tierra y con su propia voz la proclamó delante del pueblo y con su propio dedo la escribió en tablas de piedra, que quiere decir eternidad. La ley la hizo Dios y escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14. Dice: el sabio más sabio que ha existido antes de él y después de él, he entendido, dice Salomón, poniendo como énfasis toda la inteligencia, la sabiduría que Dios le dio, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Es lo que nos dice el Señor en su palabra en Eclesiastés 3:14. Estos papas que se han arrogado el poder y la autoridad de cambiar las cosas de Dios, ustedes conocen la historia de los papas, ustedes ven cómo actúan los papas, la arrogancia de los papas, la jactancia, la altivez, el desafío que hacen a Dios. Estos hombres no le tienen miedo a Dios, no le temen a Dios. Han cambiado, han pervertido la ley, persiguieron la Biblia de Dios, mataron más de 100 millones de personas, dicen los historiadores, que mató el sistema romano papal en sus 1260 años de persecución a la Biblia, querer raer de la faz de la tierra la Biblia, porque es lo que los desenmascara. Por eso es que ustedes ahora sí pueden entender por qué es que al Papa no le gusta que la gente lea la Biblia, por qué al Papa no le gusta que la gente piense por sí misma, porque a ellos no les interesa que la gente conozca la verdad. La gente va a conocer la verdad. Cuando la gente lee la Biblia, la gente conoce la verdad. Y entonces se inventaron un poco de fábulas, un poco de cuentos y de amenazas, que el que lee la Biblia se enloquece, de que el que lea la Biblia es maldito, del que lea la Biblia lo echamos de la iglesia, de que el que lea la Biblia lo excomulgamos, y que es solo el Papa y su magisterio los únicos que pueden interpretar lo que dice la Biblia, cuando es todo lo contrario. Es la Biblia la que dice qué es lo que debe enseñarse en la iglesia. Es la palabra infalible de Dios sobre todo credo, sobre toda doctrina, sobre toda religión, sobre toda constitución, sobre todo poder en este planeta. Es la Biblia, el libro eterno. Todos los libros pueden ser destruidos, pero la Biblia es eterna. Pregúntenle al Papa, se gastó 1260 años queriendo raer de la faz de la tierra la Biblia, quemaban la Biblia, prohibían la impresión de la Biblia, prohibían la traducción de la Biblia, colocaron la Biblia en la lista de los libros malditos de este planeta, pero aquí está. El Señor nos dice que es eterna, porque la palabra de Dios es eterna. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, y esa es la historia que la gente no está interesada ni quiere tampoco conocer. Pero el Señor dice que todo irá adelante, que el que tenga oído para oír, oiga, que el que tenga ojos para oír, o vea lo que el Señor está haciendo delante de sus ojos. No fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron, no, fue el papado. Pero más alevoso que el papado son los cristianos
son los que dicen ser protestantes y evangélicos, porque esos, queridos amigos, han raído la ley de Dios. Le dicen a la gente que no están obligados a obedecer mandamientos, que no están bajo ninguna responsabilidad de obedecer ley, que ningún hombre puede obedecer la ley. Y Cristo no vino en forma de encarnado en hombre, metido en tu pellejo y montado en mis zapatos. Cristo fue a enseñarnos que aún en esta naturaleza caída, en esta naturaleza degradada y destruida por el pecado y la maldad, se puede obedecer. Eso es lo que enseñan los protestantes, los evangélicos, los que dicen creer en la Biblia y en la Biblia sola, que la ley no se puede obedecer, que nadie puede obedecer la ley, que es imposible que la ley pueda obedecerla. Ese fue el primer sermón que se echó Salomón acerca de no moriréis allá en el Edén, cuando le dice a Eva: desobedezca a Dios y nada le va a pasar, desobedezca a Dios y no se va a morir. El Señor dice que el que peque, ese morirá. No fue el Padre, no fue el Hijo el que cambió la ley, fue el papado, queridos amigos. Escrito está es un programa para pensar, decidir y vivir. Escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Oiga, el Señor nos dice que lo único que hay que venerar es su día santo. Ni muñecos, ni muñecas, ni imágenes, ni venerar a hombres, ni a hembras. Si lo venerares mi sábado, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Eso es lo que quiere el Señor, que leamos la Biblia. Es su palabra, es la constitución celestial. Cuando usted abre la Biblia, se sienta allí a su lado el Espíritu Santo a enseñarle. La Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor. Es la palabra de Dios. La Biblia es más para oírla que para leerla. El Señor nos dice a todo paso: así dijo Jehová, así habló Jehová, y dijo más Jehová. Está hablando el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso el Señor Jesús dijo, y escrito está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, escudriñen las Escrituras, estudien la Biblia, lean la palabra de Dios, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no habla sino de Cristo. Aquí no se habla ni de papas, ni de vírgenes, ni de santos, ni de aguas benditas, ni de misas, ni tampoco de encíclicas, ni tampoco de pastorales, ni se habla de nada de esa cosa, queridos amigos, que es paganismo auténtico en esta hora final. El Señor nos habla es que de Cristo, que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote en esta hora. El Papa es un farsante, es un impostor que está suplantando no solamente a Cristo, sino también a su Espíritu Santo. Eso es terrible. Esa es la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Por eso el Papa no le interesa ni le gusta que la gente lea la Biblia, porque cuando la gente lee la Biblia, pues lo va a desenmascarar, se va a dar cuenta del culto a los muñecos y a las muñecas, que es lo que más odia Dios en este planeta, es el culto a los ídolos. Escrito está es un programa que lo único que invita a ti, querido amigo, es a leer, estudiar la Biblia, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío El conflicto de los siglos, la historia profética. Aquí está la historia
desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta, aquí pasando de cómo surgió el papado, cómo va a ser destruido el papado, cómo se fundaron y por qué y para qué fundó Dios los Estados Unidos, y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo como fue la Revolución Francesa, cómo el jesuitismo, cómo el sistema romano papal arruinó a una nación entera y la llevó al ateísmo y la llevó a la locura y al caos y a la muerte. Aquí está esta historia, queridos amigos, contada por un testigo presencial que es el Espíritu Santo. Aquí está cómo es que desde el cielo Dios personalmente va a anunciar el día y la hora de su segunda venida. Aquí está todo acerca del caos ecológico, todo lo que vino ahora, la corrupción política. Dice aquí que hará perder el amor a la verdad y el respeto a la justicia. Eso es lo que estamos viendo. Aquí está todo lo que tiene que ver con la descripción de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser destruido el papado, cómo va a ser destruido Satanás, cómo van a ser destruidos todos los impíos. Aquí está la historia, qué es lo que viene después de este más acá, qué y cómo será lo de la tierra nueva y el fin del conflicto eternamente y para siempre entre Cristo y Satanás. Te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Querido amigo, esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, tampoco es un bestseller, no es tampoco traído por voluntad humana o por mente humana, es la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes de que los eventos ocurran hasta el último día que vamos a estar en este planeta, totalmente gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes y se preparen para lo que sobrecogió a este planeta. Yo les pregunto, ¿qué es mejor saber? ¿Qué va a suceder o cómo librarnos de lo que va a suceder? Muchos por su instinto de conservación responderían, ¿cómo librarnos de lo que va a suceder? Queridos amigos, necesitamos saber las dos cosas. Necesitamos saber qué va a suceder y también necesitamos saber cómo librarnos de lo que va a suceder. Aquí está la historia contada desde la perspectiva de lo que son las profecías de la Biblia, porque profecía es el cuento de la historia antes de que los eventos ocurran, y historia, pues la historia es, queridos amigos, lo que el Señor vio que los hombres harían con el tiempo de gracia que Él les daría, llamado tiempo. Eso es lo que el Señor nos revela en su palabra, gratis para ti, papá, mamá, sea usted uno de los miles y miles de personas que están estudiando y leyendo con oración para que, les digo, cuando ustedes lean esta historia profética, el conflicto de los siglos, no volverá a ser él mismo. Necesariamente su vida tendrá un cambio, porque el Espíritu Santo obra y está obrando y obrará en la mente de cada persona que lea la historia profética. Él es el maestro de esto, Él es el inspirador de esto, el mismo autor de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de tu alma. Recuerden que estábamos hablando entonces ahora 8 días de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, donde el Señor lanza la más terrible amenaza que jamás haya sido lanzada a la humanidad, donde dice el mensaje del tercer ángel, que lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ayer estudiamos entonces que la bestia pues es el sistema romano papal. Ya dijimos también que bestia no es un nombre ofensivo que Dios le coloca a los poderes imperiales de este planeta. No, es la manera como Dios los representa y los simboliza. Bestia. ¿Por qué representa Dios estos poderes? Porque actúan bestialmente, siendo dirigidos y movidos por hombres racionalmente inteligentes, son y actúan como las
bestias. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que Él representa a los poderes de este mundo como las bestias, porque estos poderes actúan como bestias porque pierden toda humanidad, la codicia, la ambición y el amor al poder los ciega totalmente y empiezan a actuar es como bestias, como ustedes ven que actúan los gobernantes. Miren, pues nomás ahí en Venezuela nada más, esa es la actitud de una bestia, viendo todo el sufrimiento, viendo el caos, viendo la nación en bancarrota, viendo todo el sufrimiento que hay allí. No tiene razón, está actuando peor que unas bestias. Eso hasta ofensivo decir que actúa como una bestia, pero esa es la manera como Dios lo representa. Escrito está en el libro de Salmos capítulo 49 versículo 20. Salmos 49, 20. Oiga lo que dice el Señor, por qué los llama bestias, por qué llama bestia al papado y por qué llama bestia al imperio papal y por qué llama bestia al imperio norteamericano, porque bestia significa imperio. Escrito está en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 17, dice el Señor ahí que bestia simboliza es imperio. Léalo en su Biblia, 7:17 de Daniel. Entonces, vemos aquí en el 49:20 de Salmos, dice el Señor, el hombre que está en honra, es decir, que es rey, que tiene poder de gobernar, que está delante del pueblo, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perece. Semejantes a las bestias que perecen. El hombre que está en la cresta de la nación, el hombre que es gobernante, que es rey de la nación, pero que no entiende, que no discierne, es semejante a una bestia. Dice, semejante es a las bestias que perecen y son carroña y son basura. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y todos los gobernantes de este planeta, los que han venido y los que se van, son bestias. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y vemos a la gente queriendo elegirse, nombrarse un verdugo. Siempre la gente anda en el afán de escogerse un verdugo, de elegirse un verdugo que los oprima tributariamente, que no les solucione ningún problema, que los atormente durante todo el tiempo que gobierne, que los oprima. Su propia maldición la gente escoge, y ese es el devenir de este planeta y de este mundo. Por eso el Señor nos dice entonces aquí que las bestias que vienen a este mundo y a este planeta, los gobernantes de este planeta, el Señor nos dice entonces que harían eso, que alejar a la gente de Dios, apartar a la gente de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, del gobierno de Dios, porque tengan en cuenta esto, no lo olviden, queridos amigos, el verdadero rey es Cristo, el verdadero gobernante de este mundo es Cristo, el verdadero dueño de esta creación es Cristo, el creador de todo lo que es y existe en este planeta es Cristo. Él es el verdadero rey. Por eso la Biblia nos dice que los hombres podrán ensayar todas las formas de gobierno. De hecho, han ensayado todas las formas habidas y por haber del gobierno desde que arrancó allá con Caín, que fue el primer alcalde, el primer gobernador que tuvo este planeta. Piensen nomás, si se originó con Caín, ¿qué será de ahí para allá todos los pobres hombres que han venido a gobernar en este planeta? Entonces nos dice que comenzaron con el administrador de la ciudad, Caín, con el gobernador y el alcalde allá de la ciudad de Enos, y siguió entonces, queridos amigos, con el rey. Después del rey vino el dictador, después del dictador vino el emperador, después del emperador vino el socialista, después del socialista vino el comunista, después del comunista vino el autócrata, después del autócrata vino el demócrata, y todas esas formas de gobierno han sido, son y serán unas totales fracasos en este mundo. ¿Por qué? Porque no pueden estos poderes
tocar el corazón, no pueden cambiar al hombre, no pueden cambiarle al hombre el carácter, no pueden transformarnos, no pueden regenerar al hombre, no pueden recrear al hombre, no pueden convertir al hombre en lo que Dios quiere que sea. Por eso todas las formas de gobierno fracasan, y por eso ustedes ven que los gobernantes de todos los estados se dedican ¿a qué? Se dedican a cemento y acero y concreto y asfalto, y todo se va en eso, y se gasta y se pierde el dinero en eso, y la gente sigue siendo la misma, con la misma hambre, con la misma falta de salud, con la misma falta de alimentación, con la misma falta de educación, con la misma falta de equidad política, equidad social, con la misma falta, queridos amigos, de Dios, con las mismas necesidades de siempre. El río va debajo del puente corriendo cada día y la gente no cambia, y los gobernantes que se montan, los que la gente elige, queridos amigos, esos son unos pobres hombres que ni a ellos mismos son capaces de gobernarse, ni siquiera su misma casa son capaces de gobernar. Esa es la triste realidad, pero la gente en un momento se apasiona, y en un momento la gente se llena de sentimientos partidistas y se van a seguir a un aparecido de no se sabe de dónde. Por eso el Señor dice que su pueblo debe enterrar las cuestiones, su pueblo. Los que crean en que Cristo es el verdadero Rey, dice que esos deberían de estarse preparando para la venida del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Dice que su pueblo debe enterrar las cuestiones políticas, porque dice que en primer lugar el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Esto lo dice el Señor. Dice porque no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. La gente no sabe por quién está votando. Ignoran, desconocen, deben oír, Señor, ¿quién es Señor? No se sabe quién es. La gente no sabe para quiénes está votando, dice el Señor. Dice, no podemos sin riesgo, los hijos de Dios, tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Los hijos de Dios no pueden votar por un hombre que es súbdito del sistema romano papal, porque van a hacer que lo que el papado diga y lo que son sus principios. Son hombres incrédulos. Dice, los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen partícipes con ellos de los pecados y crímenes que cometan en el ejercicio de sus funciones. Terrible, queridos amigos, usted se va a hacer partícipe, y el día que venga el Señor a echarle candela a ese poder, a ese hombre, a esos pecados sociales y corporativos, también le va a ocurrir a usted, porque usted es el verdadero poderoso, que usted con su voto es el verdadero poderoso, y usted le da su poder, se lo da a un hombre. Ese hombre lo que hace es amontonar un montón de poderes, de poderes pequeñitos que son cada uno de los seres humanos, y entonces él se hace fuerte y poderoso por todos esos que le dieron su poder y su autoridad, y entonces usted va arrastrado allí ya a que haga conmigo lo que quiera, lo que les plazca, lo que realmente quieran hacer conmigo. Por eso dice el Señor allí, y eso es lo que dice el Señor, que cuando los poderes de esta tierra, el sistema romano papal por un lado, los protestantes por el otro, ustedes ven cómo van montados en la misma carreta política. Esto es lo que nos dice el Señor allí, que se unirán. ¿Cuáles poderes? 3 poderes más 1. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Oiga lo que nos dice el Señor. Estamos en tiempos difíciles, estamos en los tiempos del fin, estamos en el tiempo en que la historia de la humanidad está por concluir. Nos dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14, los enemigos de Dios, los enemigos acérrimos que tiene Dios en este planeta son 4 poderes. Oiga, los 4 poderes enemigos acérrimos de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Abra la Biblia con los niños, con los jóvenes, papá, mamá, los 4 poderes acérrimos enemigos de Dios en este planeta. Dice, y vi salir de la boca del dragón
Uno, el dragón es Satanás. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que el dragón es Satanás. Y ese dragón está simbolizado y representado en este planeta con el espiritismo. Todo eso de la nueva era, toda esa mentira del oscurantismo, de la brujería, todo eso es Satanás, que lo maneja personalmente y se llama el dragón. El otro poder dice que y de la boca de la bestia, es decir, el papado. El papa es el segundo enemigo acérrimo que Dios tiene en este planeta. Y el tercero dice, y de la boca del falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Eso de la rana tiene que ver con las enseñanzas que enseñan, que el hombre no muere. Eso es lo que enseña el diablo, lo que enseña el protestantismo y lo que enseña el papado, que el hombre no muere. ¿Por qué? Porque no está obligado a obedecer. No moriréis, le dijo el diablo a Eva. Es lo mismo, desobedezcan a Dios. Todos estos 3 poderes están en rebelión contra Dios: el papado, el diablo y los protestantes. Miren, 3 poderes. Y dice que estos 3 poderes, como lo están viendo ustedes ahora, como lo están ustedes oyendo y viendo y contemplando delante de las narices, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Oiga, 4 poderes. Estos 3 poderes, el papado, el diablo y los evangélicos o cristianos, van a ir a buscar a los reyes de la tierra, a los políticos de este mundo, a los gobernantes de este mundo, dice, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para guerrear todos los poderes políticos y religiosos en esta hora, y de las tinieblas y del espiritismo contra Dios. La batalla que estamos leyendo allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, cuando dice el Señor, si alguno adora a la bestia, entonces dice, él también beberá y recibe su marca. Entonces vemos nosotros lo que es esa marca. ¿Y qué nos dice el Señor allá en el libro de Salmos, capítulo 146? Por eso el Señor nos está advirtiendo, queridos amigos, contra estos 4 poderes: contra el poder de Satanás, contra el poder del papado, contra el poder del protestantismo, lo evangélico o los cristianos, y contra los políticos. Usted los ve cómo están unidos ahora aquí en Colombia y en el mundo entero, en Estados Unidos, en Europa, en toda parte, van unidos los religiosos, los pastores y los papas. Los cristianos y los papas son la misma cosa. Usted no va a encontrar absolutamente nada de nuevo en ellos. Un político y un pastor, un pastor al lado del papa, queridos amigos, son hermanos gemelos, tienen el mismo sentir, el mismo pensamiento, la misma codicia, la misma ambición, tienen el mismo espíritu que los mueve, el mismo espíritu de engaño de Lucifer. Esos son hermanitos gemelos. La única que los hace diferente son los trapos que se ponen, porque el Papa se pone un poco de cosas, de adornos traídas del paganismo para impactar, para impresionar, para inspirar en la gente miedo, temor, autoridad y poder. Y los políticos también se visten de tal manera que ellos impactan e impresionan a la gente con su lengua. Y sigue diciendo el Señor aquí en el Salmo 146, oiga lo que dice el Señor, 146:3 de Salmos. Anótelo, papá, mamá, léalo con los niños, abra la Biblia. No confiéis en los príncipes, dice el Señor. No confíes en los príncipes, es decir, en los políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. El único que dice la verdad, el único que habla y promete y cumple lo que promete es Dios. El único que no cambia, que no se patrasea, el único que él mismo dice yo no cambio, es Jehová. De resto, los príncipes, los poderes de este mundo hoy son, mañana no son, y a eso le llaman
y le conocen con el cuento de que la política es dinámica. No, queridos amigos, la política no es dinámica, la política es satánica. Y sigue diciendo el Señor aquí: Jehová liberta a los cautivos. El mar y todo lo que en ellos hay lo hizo Él, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El único que dice que no va a acabar con la pobreza, el único que dice que no va a hacerle la guerra a la pobreza, al hambre. No, queridos amigos, el Señor dice que a la pobreza no hay que acabarla, no hay que hacerle la guerra a la pobreza. El Señor dice que a la pobreza hay que socorrerla, que hay que ayudarla. Dice que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará, oiga, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Aquí nos está diciendo que el verdadero rey es ¿quién? Es el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos sigue diciendo aquí el Señor en la amenaza que Él lanza, que al que adora, le dice el Señor: ay, como estudiamos ahora 8 días, ay del que me adore al Papa, ay del que me adore al Papa en el domingo, yéndose a meter en la misa el domingo, ay del que me adore a la imagen del Papa, que son los cristianos y evangélicos, yéndose a meter allá a esos prostíbulos el domingo, a enrumbarse con todo el rock, con toda la salsa y con todo el reggaetón y con todo el rap y con toda la metálica. Ay del que se me meta. Eso es la amenaza que dice el Señor. Dice: si alguno adora a la bestia, al Papa, en el domingo, que es el día de culto y de adoración que impuso el sistema romano papal, y si adora también a los pastores y a las pastoras y a las iglesias evangélicas y cristianas en el domingo, igual que lo hacen allá, ese también ve. Es una amenaza terrible. Ya dijimos por qué. Porque es que el papado y los protestantes van también a echarle la amenaza al mundo, que cualquiera que no adore al Papa, cualquiera que no guarde el domingo del Papa, cualquiera que no adore el domingo de los cristianos y de los evangélicos, mátenlo. Ya dijimos y hablamos de la pena de muerte. En este país no hay pena de muerte constitucionalmente, pero sí existe la pena de muerte. Todos los criminales le aplican la pena de muerte al que quieran aplicársela, y no pasa absolutamente nada. Es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que nos dice Él en su revelación y en su palabra, que mientras que los poderes de este planeta no imponen la pena de muerte, como dice el Señor y como leímos nosotros como leímos en la Biblia, que el Señor dice que el Señor se aplicaba la pena de muerte, y de hecho Él va a aplicarle la pena de muerte a todos los impíos. ¿Por qué? Porque el Señor decía ya en el tiempo de que Él ordenaba matar a los secuestradores, matar a los violadores, y matar también a los homicidas, y matar también a los ladrones. Decía el Señor entonces que la expresión que estudiamos ahora 8 días es: y quitarás el mal de tu tierra. Esa es la expresión que dice el Señor: mate al secuestrador y quitará el mal de tu tierra. Mate al violador y quitará el mal de tu tierra. Mate a todo el que mate alevosamente al otro y quitará el mal de tu tierra. Y los otros verán y oirán y temerán, lo pesarás 2 veces. Pero aquí no hay una justicia que le meta terror al lampón. Entonces por eso es que el lampón le aplica la pena de muerte a todo el mundo y no pasa nada. Se va libre porque no lo cogieron en flagrancia, o se va libre porque es inimputable, porque lo declara loco el abogado, y así es como se libra. Pero que en el Señor no es así. El Señor dice: el hombre que pecare morirá. Es así de simple y de sencillo como escrito está en Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Dice el Señor: el hombre que pecare morirá de muerte eterna. Y eso es lo que vino a Jesús, a que nos pongamos en armonía con Él, a reconciliarnos con el Señor, a obedecer y someternos a la constitución celestial, a las leyes del cielo. Ese es el plan: prepararnos aquí para morar con gente allá, no a la Nueva Jerusalén,
cuyas calles son de oro, allá no se va a encontrar a ningún ladrón pegándole al sardinel de la calle, tratando de arrancarle un pedazo de oro, o mirando cómo le arranca por allá un pedazo de oro a la calle de oro. No, queridos amigos, el Señor dice que Él está tratando de preparar gente aquí, de tal manera que pueda tenerse la plena seguridad de esa gente que no se van a rebelar nunca jamás. Eso es lo que el Señor va a llevar allá, gente que esté dispuesta a someterse a las leyes de ¿qué? De Dios. Todo lo demás, el Señor le va a aplicar la pena de ¿qué? De muerte eterna. La paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El que no quiera someterse a las leyes de Dios, el que no quiera creer en Cristo como su único y suficiente Salvador y obedecer los mandamientos de Dios, queridos amigos, será borrado del planeta. Dice el Señor que será como humo, se volverá ¿qué? Humo, y traerá ¿qué? Tierra nueva y cielo nuevo. Eso es lo que nos dice. El mundo impío le aplica la pena de muerte a todo el mundo y no pasa nada. Pero cuando llegue la hora de definirse, las bestias, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 15, de que matara a todo el que no adore al papado, que no adore a los pastores y a sus iglesias, mátenlo. Miren lo que dice aquí el Señor. Una vez, papá, mamá, página 673, léelo. Amigo, amiga, si no lo tiene, solicítelo. Y a vuelta de correo te lo envío totalmente gratis, la historia profética, página 673, para que tú veas cómo a los hombres santos, a los hombres temerosos de Dios, a los siervos de Dios, las bestias, el diablo y los políticos y los evangélicos van a mandar y a ordenar que se los mate, les van a aplicar, a eso sí, les van a aplicar la pena de muerte. Y vamos a mirar por qué situación y por qué razón. Entonces nos dice aquí, en la página 673, oiga, querido amigo, abra la historia profética, que es lo que viene, lo que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, en el mundo entero, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. ¿Sí cogieron la idea, queridos amigos? Una vez que los poderes religiosos, el Papa, el diablo y los cristianos evangélicos se unan ¿con quién? Con el poder civil, es decir, todos los políticos, todos los congresos, los senados, las cámaras de las naciones. Entonces dice que van a mandar ¿a qué? Van a mandar a que se tome execración, que es condenar y maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de las cosas sagradas, aborrecer, tener aversión. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española, que quiere decir execración, que se les tenga como execración, como malditos. Miren todo lo que está ocurriendo, porque le van a echar la culpa a los hijos de Dios de lo que está pasando en este planeta, todo el caos ecológico. Vamos a mirar ahora para dónde va eso. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. ¿Qué es lo que van a manifestaciones y a levantarse? Y los senados y las cámaras y las iglesias y los pastores reclaman con autoridad, porque como se han unido a los políticos, entonces los van a presionar. Ustedes ven cómo se han unido los cristianos, entre comillas, con los políticos de todos los partidos y de todos los colores, porque ellos van allí. Ellos son una sola cosa. Son cuatro poderes que se unen. Son Satanás, son el papado, son las iglesias cristianas evangélicas y son los políticos. Dice entonces que se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que no quieren meterse ni en política ni en cuestiones religiosas, sino que quieren es obedecer y hacer la voluntad de Dios en su palabra, guardar sus mandamientos, adorarlo en el día que Él mandó, no en el día que impuso el papado. No se permita tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia, el domingo, y a una ley del Estado. Es el día de culto que se estableció en la Constitución, y el domingo es el día de
parar el trabajo, de cerrar las fábricas, de cerrar los almacenes, y es el día de irse de juerga y de reposo y de descanso. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces dice que no puede el Estado ni tampoco la iglesia tolerarlos, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 2018 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, el sumo sacerdote, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. ¿Cómo? No va a haber juicio, va a ser una matada que sumarial. El que los encuentre por ahí donde vean y se den cuenta que hay uno que guarda el sábado, que es el que adora a Dios, que es el que cree solo en la palabra de Dios, que no cree en mandamientos de hombres, ni tampoco sigue al Papa, ni tampoco está sometido a las leyes de los políticos, ni tampoco sigue las enseñanzas de los evangélicos y cristianos. Dice que pasado cierto tiempo el que los encuentre, que los mate. Mire cómo va a ser, exactamente como a Cristo. No existía la pena de muerte en Israel, pero los judíos, los sacerdotes, los directores espirituales la sentenciaron e hicieron que a donde sí existía la pena de muerte, que es allá en Roma, mataran entonces a el Señor Jesucristo. Igualmente va a ocurrir ahora. Los mismos poderes, los mismos enemigos que tuvo Cristo allá en sus días, son los mismos enemigos que el pueblo de Dios tendrá en estos últimos días, por lo mismo que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Allá nos dice la Escritura que los enemigos de Cristo fueron Satanás en persona. Después estuvieron el Sanedrín, queridos amigos, los directores espirituales de Israel, los que andaban con la Torá, con la palabra de Dios debajo del brazo y que le incitaban a la gente contra Cristo. Y estaba también Roma imperial. Esos fueron los tres enemigos de Cristo y son los mismos enemigos que están ahora. El poder allá estaba Satanás, estaba el Sanedrín y estaba Roma imperial. Ahora estos tres poderes están vivitos. El diablo sigue vivito guerreando contra la palabra de Dios. El Sanedrín es el símbolo de los evangélicos, de los que dicen guiarse por la Biblia. Y está Roma papal, que es la sucesora de Roma imperial. Todo sigue igual, y a todo eso se va a unir ¿quién? Se van a unir los políticos de esta tierra y de este mundo. Entonces, ¿por qué es que van a dar la sentencia de muerte contra el pueblo de Dios? ¿Por qué es que van a decir hay que matarlos para que se pare la maldición que hay en este planeta? Oiga lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, la revelación profética. Dice: hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad en la política y en la religión, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, el domingo, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. El domingo se lo inventó el hombre, lo impuso acá en el cristianismo el sistema romano papal. El culto en el domingo al sol, a la luna, a las estrellas, al diablo y a los dioses de las naciones, no lo inventó el Papa. Eso no lo inventó el Papa, eso lo inventaron Satanás a través de ¿qué? Del paganismo. Y allá, cuando el Papa quiso ganarse el poder y el control del mundo, la hegemonía sobre este planeta, entonces, queridos amigos, incorporó también el día de culto y de adoración de allá de los romanos, el que adoraban los romanos en el domingo. Trajo el día de culto a Satanás y lo metió acá al cristianismo. Entonces nos dice aquí que es una institución hecha por los hombres. Lo de Dios es una cosa bien distinta, es su sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Y oiga lo que van a decir estos hombres: señalarán las calamidades en tierra y mar. Calamidades en tierra
y mar. Las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Mire cómo van a ser estos poderes religiosos y políticos para hacer que se mate a los hijos de Dios. El diablo le va a hacer creer que todo el desastre que ya vino a este mundo es maravilla. En 20 años atrás no se veía el desastre en el planeta que hay en esta hora. Dice que todo ese desastre, las tormentas, las inundaciones, las calamidades en tierra y mar, los terremotos, las destrucciones por fuego, todo lo que estamos viendo nosotros en este mundo, les van a decir que esto se está debiendo es a que Dios se ha desagradado a causa de que el domingo no es observado como día santo. Y oiga lo que sigue diciendo la historia profética. Esta visión se dio en 1904, cuando todo era bueno, cuando el planeta era una delicia, cuando no existía el desarrollo industrial que hay, cuando no existía la contaminación que existe, cuando no se había desatado el saqueo al planeta. Dice, estas calamidades aumentarán más y más. Oiga, 1904, estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro, y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos, a los que no leen, a los que no estudian la palabra de Dios, a los que no quieren saber y conocer cuáles son las exigencias del cielo. Salvarse es muy fácil, perderse es muy difícil. Salvarse solamente necesitan dos cosas: creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador y guardar sus mandamientos, como él mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo queda el Papa? ¿Cómo quedan los pastores ante esa expresión? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos van a decir ellos? Pues vaya a Éxodo 20, versículo 8 al 11. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces van a mandar ¿a qué? A obligatoriamente que la gente guarde ¿qué cosa? El domingo. Y al que no lo guarde, lo van a matar. Y entonces esa es la amenaza que lanza los poderes de este planeta, de este mundo, los poderes religiosos y civiles. Pero el Señor también lanza su amenaza. ¡Ay! Si alguno me adora al Papa, ¡ay! Si alguno me adora ya en la iglesia de los evangélicos, el domingo, que no es el día mío, también va a recibir ¿qué? Va a recibir mira. ¿Cómo va a quedar el mundo? En medio de dos fuegos, queridos amigos. Entonces vamos a tener que decir, como dijo David cuando le tocó recibir el castigo de Dios: caigamos en las manos de Dios, porque en Él hay muchas misericordias. Eso es lo que debemos decir nosotros. Pongámonos en las manos de Dios, vámonos por el camino de Dios, que es el verdadero Rey, que es el Todopoderoso, que es el Omnipotente. Contra las fuerzas de Dios no existen defensas, y los poderosos de este mundo son como polvo delante de su presencia. Eso es lo que nos dice el Señor: no adorar ni a la imagen, ni tampoco adorar a la bestia, para que no recibamos ¿qué? La marca de la bestia. Mañana, queridos amigos, vamos a estudiar lo que es la marca de la bestia. La gente la tienen engañada diciéndole que la marca de la bestia es el 666. No, querido amigo, lea la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, nos dice que la marca de la bestia no es el 666, es el número de la bestia. Le dicen a la gente que es un microchip, no es tampoco un código de barras, tampoco es la gran computadora, tampoco es una marca visible en la frente o en la mano derecha que la ponen nuevo. No, mañana vamos a estudiar qué es la marca de la bestia. Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender, y más temprano que tarde debemos esforzarnos en conocerlas, porque la crisis final llegó, la eternidad está delante de nosotros. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia.
Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.